Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. Aunque resta un año para las elecciones primarias en Estados Unidos, que definirán los candidatos de uno y otro partido, demócrata y republicano, el tema de las candidaturas ya está en efervescencia pública, debido esencialmente a la evidente pugna entre el actual mandatario Joe Biden y el expresidente Donald Trump. En el caso de Biden, este anunció pocos meses atrás sus planes de presentarse a la reelección el próximo año con Kamala Harris, la actual vicepresidenta, como su compañera de fórmula. En su mensaje de campaña, Biden recordó que cuando se postuló hace 4 años, expresó, y cito, "Estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía seguimos en ella". E hizo franca alusión crítica a su antecesor y al sector ultraconservador de los republicanos. En una evidente movida para intentar borrar las preocupaciones sobre su estado físico y mental, Biden volvió a sacar algunos de sus ases bajo la manga, como esa pregunta tan reiterada en su anterior campaña, y todo indica que seguirá acudiendo a ella sobre lo que le conviene a los estadounidenses para en los siguientes años tener más o menos libertad, más o menos derechos. Vamos a terminar este trabajo porque sé que podemos, porque estos son los Estados Unidos de América y no hay nada, sencillamente nada, que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Esa es la frase conclusiva que difundieron los medios tras confirmar Biden su intención de presentarse a la reelección. Recordemos que a sus 80 años, Biden es el líder de mayor edad en la historia del país norteamericano y en caso de completar un segundo mandato, lo haría con 86 años, lo que está causando preocupaciones sobre la prolongación de su carrera presidencial. Y enfrente, Donald Trump, que no las tiene todas para ganar las primarias, pues todo indica que habrá varios contrincantes republicanos, pero que no ha perdido tiempo para mantener sus ataques verbales contra Biden. No creo que pueda, no veo cómo sería posible que Biden pueda ser reelecto. Así lo dijo Trump, lo ha reiterado, a pesar de reconocer que podría verse esto como algo inapropiado emitir tal juicio. Aunque ambos, Biden y Trump, parecen ser los favoritos para otra contienda electoral estadounidense, no deja de pesar sobre ambos una complicada situación política y judicial. Sobre esto y más en torno a la carrera electoral que se avecina, dirigimos nuestra mirada 2020 junto a nuestro invitado, el profesor e investigador Jorge Hernández, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Muy agradecido nuevamente por contar con usted acá, aceptar nuestra invitación a Mundo 2020. Es un gusto siempre compartir. Profesor Jorge Hernández, las primarias presidenciales de 2024 ya están prácticamente en su apogeo, a pesar de que falta un año para que se produzcan. El presidente actual mandatario Joe Biden aparece como el favorito para la designación por el Partido Demócrata y el expresidente Donald Trump sigue siendo favorito según las encuestas, los principales análisis que están haciendo para la designación republicana. Sin embargo, sobre ambos está pesando algunas situaciones, digamos, de índole judicial, o sea, una complicada situación política y judicial que hay en ambos casos. ¿Es solo esto lo que está en juego o usted cree que hay otros elementos más fuertes en el contexto de este apogeo ya preelectoral? Sí, en esencia hay elementos de fondo que desbordan lo que es la mera competencia electoral. Llama la atención que en los Estados Unidos los procesos electorales, las contiendas presidenciales cada vez comienzan más temprano. Generalmente era finalizando el año previo a la elección en las urnas o a inicios del propio año, y aquí estamos como un año y medio y ya han comenzado. Entonces hay que retener las tendencias históricas que conducen a esos procesos en los Estados Unidos. La sociedad norteamericana se pudiera decir que es la gran sociedad del show mediático, la sociedad del espectáculo, y como parte de eso, toda esta capitalización de la atención del espectador con las preferencias electorales, lo que dice la ciudadanía con las encuestas, es el tema fundamental
en el diálogo, en la práctica. Pero eso es una superficialidad, es decir, si nos limitamos a ver esto, porque las encuestas son buenas herramientas de análisis, pero no dicen, como se piensa con frecuencia, lo que la gente piensa. La encuesta revela lo que la gente dice que piensa. Y por tanto, los elementos de información de que puede disponer la ciudadanía no son muy profundos ni muy amplios, si estamos a un año y medio antes. Entonces, ahí está la naturaleza como elemento de fondo del sistema político, un sistema político bipartidista donde se presenta la competencia electoral como un gran derecho ciudadano, como ejercicio democrático, la alternancia, porque como son dos partidos, cambian de mano. Claro. En Venezuela sucedió un poco, era lo que le llamaban el pacto de punto fijo entre los adecos y los copellanos convencional, pero en realidad hay muchos más elementos de fondo. La pugna por la presidencia tiene que ver con la identificación de las bases que sostienen a ambos partidos, a demócratas y republicanos. Ambos partidos tienen un gran común denominador, ese es como el pollo del arroz con pollo, son partidos que tienen una base clasista con diferencias, no son idénticos, tienen heterogeneidad, pero el fondo es el capital monopolista y la gran oligarquía financiera que difiere a partir de los sectores donde están instalados. Unos pueden estar en el sector inmobiliario, el otro en el militar, en la construcción, en el energético, pero en el fondo defienden los intereses del sistema. Profesor, el debate en ambos ámbitos, o sea, hacia uno y hacia otro lado de este bipartidismo, también se cuestiona si existe una persecución contra el magnate, me refiero a Trump, y en cambio una sobreprotección, digamos, del actual mandatario por diferentes casos que tienen que ver con la ocultación de información y la corrupción. Eso ha llevado a muchos analistas, a muchos críticos del propio sistema, a denunciar el uso del Poder Judicial para influir en estas campañas electorales. Esto puede ser una estrategia para desacreditar a ambos personajes. ¿Expresa, cree usted, una necesidad de cambiar el curso de las futuras elecciones? ¿Cuál es su valoración, su opinión sobre este ambiente? La respuesta a dos preguntas interesantes. Creo que respectivamente serían sí, una respuesta afirmativa a la primera interrogante y un no, una negativa a la segunda, empezando por esta última. ¿Por qué sí la primera? Bueno, ¿por qué sí la primera? Porque también es una pauta, acudimos a la historia como una herramienta analítica muy importante. Lo que es usual que en estas etapas se trata como pauta estable de desacreditar al otro. La estrategia de agrandar, de sobredimensionar los defectos, de minimizar las virtudes, incluso se pudiera decir de criminalizar la imagen de alguno de los dos candidatos por algunos episodios oscuros que pudieran explotarse mediante propaganda amarilla o algo así. Eso es una pauta que está muy en boga más allá de los Estados Unidos, a nivel mundial, pudiéramos decir, y en América Latina ha sido muy visible o muy palpable cuando se habla de la judicialización de la política, el uso de los instrumentos jurídicos, el emplazamiento, digamos, en los entornos legislativos, en los foros parlamentarios, congresos, según se le llame al poder legislativo en uno u otro país, está como una especie de moda, pero tiene un telón de fondo histórico también. Trump tiene mucho equipaje, pudiéramos decir, mucho pasado turbulento, oscuro, tiene todas esas acusaciones que pesan sobre él. No solo es la responsabilización con el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021, no solo fue la postura que tuvo, que rompía con toda la legitimidad y las pautas legales del sistema, negándose a aceptar los resultados electorales, tiene mucho más también, pero en el caso de Biden se ha explotado también lo que pudieran ser vulnerabilidades a partir de un familiar, un hijo, un sobrino. El hijo sobre todo. Y en este caso Trump pues está capitalizando esos espacios para hacerlo. Hacia su favor. Pero, ¿y por qué me dijo que no a la segunda, a la de la necesidad de cambiar? Ahí vamos muy rapidito, para cerrar un poco esta idea. Todo esto expresa, para concluir, cuán sucios son los procesos electorales en los Estados Unidos, amañados entre todo por el gran poder financiero que apuesta y desarrolla más las campañas de propaganda en favor de uno o del otro. Estamos hablando de dos personas que provienen del sector financiero y del mundo político norteamericano. Por tanto, eso expresa, reitera, la frivolidad
la tendencia a la banalidad de la sociedad norteamericana que disfruta todo eso. ¿Por qué la respuesta es negativa en este caso, a la segunda segunda interrogante? Porque no se puede perder de vista, y es bueno que la teleaudiencia capte esto como algo fundamental, como un buen mensaje. A veces lo reiteramos en demasía, pero lo obvio es muy importante decirlo para que se grave. El sistema político norteamericano y el subsistema electoral no está concebido, no está diseñado para cambiar el sistema, sino para mantenerlo, consolidarlo y hasta fortalecerlo. Por tanto, la apariencia del cambio, no, en todo caso cabría la máxima, la célebre frase del Gatopardo, la obra literaria de Lampedusa, cuando hay un personaje que dice: vamos a cambiarlo todo, pero para que todo permanezca igual, más o menos, ¿no? Y algo de eso es lo que expresan los procesos electorales. Profesor, una encuesta de CNN en el pasado mes de junio reveló que había más estadounidenses que no veían con buenos ojos ni a Biden, pero tampoco a Trump, que los que tenían una opinión, digamos, favorable hacia cualquiera de ellos dos. La media de todos los sondeos que se han efectuado hasta la fecha recientemente tienen índices favorables por debajo del 40%. Para decirlo de otra manera, ninguno sobrepasa el 40% en cuanto a respaldo. ¿Qué pasará si Biden y Trump siguen siendo tan impopulares desde este punto de vista? Bueno, no, ante todo, no sería la primera vez que ocurran situaciones como esta. Ha habido episodios en los cuales las preferencias y los vaticinios han arrojado cifras con escasas diferencias entre una y otra figura. Depende mucho del contexto en que esto tiene lugar y depende mucho también del momento en que eso ocurre. De hecho, es muy temprano, por lo que decíamos antes, también falta... Sí, un año y medio prácticamente para la primaria todavía, de cada partido. Y desde luego que los procesos, sobre todo en el campo interno, lo que tiene que ver con la situación de la economía o con situaciones complejas desde el punto de vista social, episodios de violencia desmedida, la violencia policial, de expresiones de racismo desmedidas, de xenofobia ante actos que puedan tener lugar, o en la arena internacional, sobre todo los hechos que tienen que ver con reveses en política exterior de los intereses nacionales y cuando se pone en peligro la vida de los soldados norteamericanos, una explosión que termine en un cuartel o en un arsenal o algo así, con vidas de soldados en escenarios bélicos donde aún puede estar la presencia norteamericana, pues eso opera como un elemento negativo. Lo resumo: acontecimientos internacionales que afecten la imagen del imperio o acontecimientos internos que afecten el bolsillo del ciudadano, su nivel de vida, la garantía del empleo o situaciones explosivas desde el punto de vista social. Y puede ocurrir eso perfectamente en el último trimestre de este año, en la primera parte del año que viene. E iniciar el nuevo año con una situación... Sí. Entonces, diferente. Es muy difícil ponderar el alcance de una situación de ese tipo. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que hay una frase popular que dice que río revuelto es ganancia para pescadores. En esos contextos puede florecer, y ha ocurrido en algunos momentos, la pretensión, eso no cristaliza, pero sí aparece, como de un candidato independiente, ha ocurrido más de una vez en la historia política y electoral de los Estados Unidos, que Trump pueda decidir desmarcarse del Partido Republicano, del cual es el candidato preferido, hasta ahora retomar su viejo interés en crear un tercer partido, el Partido Patriota le quiso llamar en su momento, y que esto, aunque tiene escasa posibilidad, hay una ventana de oportunidad. El bipartidismo en Estados Unidos es muy fuerte, no pensamos que se pueda quebrar esto y aparecer entonces un tercer partido con fuerza, con capacidad de convocatoria nacional, pero está sobre la mesa. Lo más importante es entender lo que está expresando esta situación que usted señala con su pregunta. Estados Unidos está viviendo una crisis de credibilidad, una crisis de confianza y hasta cierto punto una crisis de legitimidad del sistema. Es un fenómeno no solo estadounidense, en América Latina y el mundo vemos que la ciudadanía no se conforma ya a nivel de cultura cívica, digamos, con los partidos tradicionales, ni con las maneras tradicionales de hacer política, ni con los candidatos convencionales. Quieren caras nuevas. Bueno, hay otras aristas muy importantes, el tema no está agotado, por supuesto, y entonces vamos a ir a una pausa, pero no se vayan, regresamos en instantes aquí en Mundo 2020 en Cuba Visión Internacional.
gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Continuamos en Mundo 2020. Tras la imputación de cargos federales contra el exmandatario Donald Trump, este sorpresivamente casi ha duplicado su ventaja sobre su oponente republicano más cercano, y así lo atestigua un sondeo realizado por NBC News a mediados del pasado mes de junio. Según dicha encuesta, Trump constituiría en estos momentos la figura a votar por parte del 51% de los electores en las primarias republicanas, frente al 22% que lo haría ahora mismo por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, o el 7% que apoyaría al ex vicepresidente Mike Pence. La diferencia entre Trump y DeSantis aumentó de 15 puntos porcentuales a 29 con respecto a un estudio similar hecho 2 meses antes. Esta no es la única encuesta. Los sondeos, como casi siempre, ya calientan desenfrenadamente el ambiente electoral dentro de ambos partidos y entre los propios candidatos de una misma organización y, por supuesto, entre las figuras de Biden y Trump. Desde que el expresidente fuera acusado de 37 delitos por un fiscal especial del Departamento de Justicia por su presunto manejo indebido de documentos clasificados, los sondeos no cesan y dan cuenta del incremento del respaldo hacia Trump, esencialmente del ala republicana más ultraconservadora. Por ejemplo, la consultora Harvard CAPS Harris mostró que Trump superaría al actual presidente demócrata por 45 a 39% de realizarse el próximo año una hipotética revancha electoral. Y según NBC News, solo un 20% de los votantes estadounidenses cree que la nación va por buen camino con Biden. Cuando el mandato de Trump se encontraba a esta altura de la presidencia, el porciento que así lo consideraba era del 33%, ligeramente superior al de Biden. Visítenos en las redes sociales. En sus pantallas tienen nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Pues vamos ahora con nuestro invitado. No se vayan. Profesor, estamos de vuelta y retomando un poco la idea del papel del sistema judicial. Recordemos que en la primera parte habíamos terminado por ahí. Ron DeSantis, que no lo habíamos mencionado, que es uno de los candidatos republicanos a la presidencia, todo indica que parece ser que va a ser el principal contrincante, aunque es muy temprano, el principal contrincante de Trump. Cree que el Departamento de Justicia y el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, se han vuelto muy partidistas. Eso lo dice Ron DeSantis y afirma que es una patraña creer que son independientes. Tenemos por otro lado que a inicios del pasado mes de junio el ex vicepresidente Mike Pence se presentó ya formalmente como candidato también para los comicios presidenciales de 2024. En su primer meeting arremetió contra su antiguo jefe, el propio Donald Trump, y por el asalto al Capitolio. Recordemos que terminando el mandato tuvieron lugar los acontecimientos bastante fuertes del asalto al Capitolio. Hemos visto cómo el otro candidato demócrata, Robert Kennedy Jr., ha comenzado a emitir opiniones tales como que nosotros, los neoconservadores de la Casa Blanca, somos en gran medida los responsables del conflicto en Ucrania. Fíjense que ya están introduciendo también temas de situaciones de política exterior dentro de todo este embrague del proceso previo a las elecciones primarias incluso. Y ha dicho que el papel de otros candidatos, esto lo dice Kennedy,
de otros candidatos frente a esta crisis de legitimidad que están viviendo tanto Biden como Trump está ya servida sobre la mesa. Usted lo mencionaba también en la primera parte. ¿En qué medida la guerra de Ucrania puede ser un tema también dentro de este proceso electoral? ¿Qué nos puede comentar en torno a toda esa situación que parece muy difusa y compleja, pero que evidentemente demuestran lo que usted decía? Es una sociedad que tiene toda esta situación política. Sí, la pregunta es interesantísima y realmente es compleja y no hay posibilidad en muy breve tiempo de agotar en un intento de respuesta a toda esa complejidad. Lo interesante ante todo es remarcar que la aparición de numerosas figuras en los procesos de primaria es una pauta también que se ha visto anteriormente en la historia de los Estados Unidos. Usted ha mencionado hay varios candidatos, quizás son de los más destacados, pero hay otros también. De los que se ven incluso que ya las encuestas han estado pero es muy mencionando. importante tenerlo porque eso es algo que traslada una sensación de democracia en la opinión pública. ¿Cuántas figuras pueden competir por la nominación que se produce en la Convención Nacional de los Partidos, que casi siempre es en el verano del año que viene? Quizás por eso le tuve que mencionar tanta pero polémica. Fue muy importante. Pence, Kennedy, DeSantis y todo eso. Le recordaría al espectador solamente que por una fecha más o menos similar, quizás fue un poquito más tardía, en la segunda parte del año previo a las elecciones del 2016, había todo un abanico de candidatos también, entre ellos Donald Trump, cuando no parecía ni que fuera a capturar, a cautivar el voto preferencial del electorado republicano, ni mucho menos, y Bernie Sanders estaba entre los precandidatos del Partido Demócrata y así. Entonces, de alguna manera la situación se repite y el hecho de emitir opiniones, criterios que puedan resultar originales o al menos parecerlo, tiene que ver con esto mismo, la idea de proyectar la imagen de la sociedad como un país en el cual existen distintas opciones para opinar y demás. No quiere decir que ninguna de esas posibilidades se vaya a articular como un mensaje o como una agenda. Los embriones de opiniones que están expresando y a los cuales usted hizo alusión ahí. Los temas de política exterior están sobre la mesa y desde luego van a tener alguna presencia entre los temas de campaña, pero hay otros temas, lo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con la inmigración, ¿sí? Lo que tiene que ver con la violencia interna, lo que tiene que ver con la economía, el empleo, con el medio ambiente, que van a pesar mucho, y los temas internacionales, en la medida que estén implicados conflictos bélicos como es el de Ucrania, pues van a tener una gravitación. Hay una acusación muy directa ahí de Ron DeSantis. Sin embargo, lo que ha sucedido hasta ahora es que no se advierte una diferencia sustancial entre demócratas y republicanos. Ambos partidos han tendido a tener una coincidencia o a expresar una zona de consenso importante, por ejemplo, en la ayuda a Ucrania desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista militar, materializado en las prácticas que lleva a cabo la OTAN y en las alianzas con la arena europea. Por tanto, yo diría en esencia que es muy temprano para poder aportar una respuesta mucho más exacta ahora. Y entonces, ¿hasta dónde nos van a conducir estos antecedentes de toda esta situación que se está viviendo ahora de cara a esas próximas elecciones presidenciales? ¿Cuál es el telón de fondo? ¿La crisis de legitimidad de este sistema? Sí, sin duda alguna, y es muy importante que lo señale. Lo único que nos gusta reiterar siempre es que esa crisis de legitimidad no empezó, como algunos la ven en los análisis internacionales, con el asalto al Capitolio de hace 2 años. Fue una expresión superlativa, pero la crisis de legitimidad pudiéramos enmarcarla como el hito fundamental con el escándalo Watergate que se desplegó del año 1972 al 73, justamente este año se cumplirían 50 años, cuando la figura del presidente Nixon fue cuestionada, se le planteó un juicio político, un impeachment, como se le llama, una impugnación, y él renunció antes que se materializara eso. Eso demostró que la figura del presidente era totalmente cuestionable, le abrió puertas a la credibilidad de los congresistas, de los parlamentarios, y ese hecho ha tenido ediciones posteriores. En el año 1987, el escándalo Irán-Contra habló también de un episodio oscuro ahí, y las elecciones del año 2000, ese proceso largo, fraudulento, irregular
donde se le arrebató la victoria a Al Gore como candidato demócrata, y fue tan es así que no pudo ser el colegio electoral el que decidió quién ocuparía la sala oval, sino que la Corte Suprema, el mecanismo legal una vez más, fue el que tuvo que decidir que George W. Bush era el presidente. Son episodios que van anticipando, prefigurando ese momento descollante con el asalto aludido al Capitolio, pero estamos viendo una profunda crisis de legitimidad que lleva consigo las otras crisis subjetivas, espirituales, de credibilidad y de confianza. Profesor, el tiempo es implacable, pero no puedo perderme la ocasión de tenerlo aquí y preguntarle también qué puede representar toda esta situación preelectoral y la situación que pueda generarse ya después durante el proceso para Cuba, para América Latina, que es lo más inmediato a Estados Unidos. Bueno, no tenemos la bola de cristal. Hay que ver de conjunto cómo se va a mover el contexto interno en Estados Unidos, cuál va a ser el candidato más fuerte, el demócrata, el republicano, aunque tienen un fondo clasista común y muchos vasos comunicantes de ambos partidos. De hecho, siempre la figura del presidente y del equipo asesor ponen los acentos preponderantes en una u otra agenda partidista. El otro elemento importante es cómo va a cambiar América Latina. Es una América Latina en efervescencia, con cambios en las correlaciones de fuerza, se renacen las pujas entre izquierda y derecha, gobiernos progresistas, Lula en Brasil, pero habría que ver los grados de libertad que tiene la izquierda en estos nuevos momentos que ha tenido. La derecha está muy activa, miremos Perú y otras latitudes también, sigue la ofensiva contra Venezuela, contra Nicaragua y contra Cuba. Cuba es un tema, siempre lo vemos como una gran constante, lo hemos dicho otras veces. Estados Unidos no quiere en Cuba, como lo dice retórica, demagógicamente, en el lenguaje de sus presidentes, una revolución reformada. Lo que quieren es una revolución arrodillada por lo que representa Cuba desde la teoría de la fruta madura, que se dio a conocer el 28 de abril de 1823, hace 200 años. No hay razones, desde nuestro punto de vista, errado quizás, para un gran optimismo. Pasaron los 200 años, pero sigue siendo el principal propósito de ello. Muchas gracias, profesor. Muy agradecidos por tenerlo acá, porque siempre nos es muy útil para abordar todos estos temas interesantes. Esta ha sido nuestra propuesta en esta ocasión. Los esperamos en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional.